Amigos, sean todas y todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un grato placer que ustedes nos acompañen cada semana en este espacio para juntos seguir cultivando la cultura constitucional. Hola Ariel y Tomás, efectivamente para nosotros es un honor llegar a los hogares que nos ven a través de la televisión y quienes nos escuchan a través de radio. Esta semana conmemoramos a la mujer dominicana, a la madre, a la dadora de vida, vientre cuna de la humanidad y definitivamente gran responsable de la construcción de un Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. Compañeros, esta semana en el programa trataremos un tema relacionado con el derecho a la seguridad alimentaria, derecho que se encuentra consagrado en el artículo 54 de nuestra Constitución. En tal sentido, tendremos como invitada a la licenciada Guadalupe Valdés, embajadora especial ante la FAO. Compañeros, pero también tenemos nuestros acostumbrados segmentos. Reflexión para vivir en Constitución, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara, artículo de la Constitución y efemérides constitucionales. De inmediato iniciamos con el contenido de este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Para ello, de inmediato, doy paso a nuestro compañero Guillermo Enríquez, quien les informará sobre el quehacer de nuestra Alta Corte durante la semana que recién ha transcurrido. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias, compañeros. Encantado de llevarles las principales informaciones que se generan en esta Alta Corte. Comencemos de inmediato. El Tribunal Constitucional y la Universidad APEC firmaron un convenio de cooperación. El convenio fue rubricado por el rector de UNAPEC, Dr. Franklin Holguín H., y por el magistrado presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, durante un acto realizado en el Salón de la Cultura José María Bonetti Burgos de la Casa de Altos Estudios. Las universidades han jugado un rol destacadísimo en la difusión del conocimiento de la Constitución. El doctor Holguín H. expuso que con la firma de este acuerdo están haciendo un aporte significativo al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de difundir la enseñanza de la Constitución entre los ciudadanos y las ciudadanas. Nos permitimos, en nombre de nuestra Junta de Directores y su rector, agradecer al magistrado presidente, doctor Milton Ray Guevara, brillante jurista, quien ha marcado una impronta de trabajo en el órgano constitucional, estableciendo las bases para que la ciudadanía dominicana conozca nuestra Constitución, creando lo que él mismo ha denominado una cultura constitucional. El privilegio que usted nos ofrece, que desde esta casa de estudios podamos juntos contribuir con la formación de una generación constitucional y también de una conciencia constitucional. Gracias, doctor Milton Ray Guevara, por estar presente en todas nuestras acciones de nuestra universidad, como usted ha dicho, que es su casa. Para el magistrado presidente del TC, este convenio marca la formalización de las excelentes relaciones que se han mantenido con la Universidad APEC, donde se han celebrado jornadas jurídicas sobre temas de actualidad, impulsados por las autoridades académicas. Nosotros tenemos 10 años viniendo y más aquí a celebrar actividades que tienen que ver con el desarrollo del derecho constitucional. Por eso, yo expreso en nombre de las juezas y de los jueces del Tribunal Constitucional, y por supuesto en el mío propio, nuestro agradecimiento a la Universidad APEC, a sus autoridades, a su señor rector, por esta muestra de confianza que nos dan una vez más, y nosotros estamos abiertos y preparados para dar lo mejor de nosotros mismos para que este instrumento, este convenio de cooperación sea un éxito. Los compromisos asumidos por el TC incluyen ofrecer asesoría educativa en las áreas de Derecho Constitucional y Jurisprudencial, así como colaborar impartiendo cursos, diplomados, talleres y conferencias a los docentes y estudiantes de UNAPEC, previo a la elaboración de un calendario de actividades. La Universidad APEC asumió la responsabilidad de poner a disposición sus instalaciones para realizar las actividades académicas que se requieran. Seguimos con más. El Tribunal Constitucional conoció y decidió 28 expedientes sobre distintos procesos constitucionales. Estas sesiones virtuales fueron realizadas del 19 al 21 de mayo, en la que participaron las juezas y jueces que integran el Pleno, encabezados por el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. En las reuniones de trabajo,
Los jueces aprobaron 11 expedientes sobre recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, 9 sobre recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, 6 sobre solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, una acción directa de inconstitucionalidad y un recurso de casación. Amigos, aún hay más noticias. El Tribunal Constitucional alcanzó la máxima puntuación en cumplimiento a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. El Observatorio para el Cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, reveló que el Tribunal Constitucional alcanzó 100 puntos, la máxima puntuación otorgada en el estudio realizado para evaluar las respuestas a la solicitud de información en cumplimiento de esa norma. Esta puntuación responde al levantamiento realizado durante el cuatrimestre enero-abril de 2021, que incluyó a los ministerios, instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas, así como a los órganos constitucionales. El séptimo informe cuatrimestral del acceso a la información pública en la República Dominicana evaluó las respuestas a las solicitudes de información que formuló el observatorio, orientado por ADOCO, a cada una de las entidades analizadas, además de las solicitudes a requerimientos de instituciones y particulares, incluyendo el trato dispensado a mensajeros cuando acudían a retirar la documentación solicitada. A través del Observatorio para el Cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la ADOCO calificó como altamente positivos los avances en el cumplimiento de la ley, tomando en cuenta que del 2015 al 2020, las acciones de amparo por denegación de información se redujeron en un 8% si se compara con el período 2009-2014. Para lograr el cumplimiento total de la Ley 200-04, ADOCO recomendó a las instituciones colocar todas las informaciones en sus portales para que los usuarios accedan a ella con facilidad. Hasta aquí este resumen informativo sobre las noticias que genera este Tribunal Constitucional. Recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede acceder al portal web www.tc.gov.do. Allí encuentra las noticias, las sentencias del Tribunal Constitucional y las publicaciones. No se mueva porque tras la pausa conozca de qué trata el artículo 54 de la Constitución. No le cambie. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual en Derecho Constitucional y Procesal Administrativo. Este diplomado tiene como objetivo contribuir a la formación y actualización de los oficiales en el ámbito y en los aspectos normativos de la Constitución vigente en la República Dominicana. Fecha del acto de apertura: miércoles 23 de junio del 2021 a las 7 de la noche. A través de las plataformas digitales en vivo, portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do, canal de YouTube Tribunal Constitucional, Facebook Live Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD. Para más información accede a nuestra página web Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. Participa en la 4ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 100,000 pesos. Tercer lugar, 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Fecha límite de entrega de videos, viernes 11 de junio del 2021. Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la 4ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, con una duración máximo de 2 minutos. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles.
Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Las universidades han jugado un rol destacadísimo en la difusión del conocimiento de la Constitución. Yo expreso en nombre de las juezas y de los jueces del Tribunal Constitucional y por supuesto en el mío propio nuestro agradecimiento a la Universidad PEC, a sus autoridades, a su señor rector, por esta muestra de confianza que nos dan una vez más y nosotros estamos abiertos y preparados para dar lo mejor de nosotros mismos para que este instrumento, este convenio de cooperación sea un éxito. El privilegio que usted nos ofrece, que desde esta casa de estudios podamos juntos contribuir con la formación de una generación constitucional y también de una conciencia constitucional. Mediante la sentencia TC 0520, Derecho al Trabajo, Vida Digna y Desarrollo Personal, con esta sentencia el Tribunal Constitucional ha establecido la importancia de defender derechos básicos como el derecho al trabajo, la igualdad y la dignidad humana, asumiendo que se trata de complementos necesarios que permitan producir los bienes y servicios que hacen falta para vivir dignamente. La aprobación a la impugnación de la norma 101.2 de la Ley 63-17 elimina la limitación que establecía la necesidad de tener un mínimo de 21 años y un máximo de 65 para adquirir la categoría de conductor de transporte público. También se abren las puertas para las personas mayores con deseos de trabajar. Tomando en cuenta que la legislación vigente en materia de tránsito de muchos países de Iberoamérica no dispone de estas reglas relacionadas con la edad, el Tribunal Constitucional instituyó que se trataba de una norma que discriminaba a los choferes por la edad. El otro argumento planteado se refiere a la necesidad de respetar la capacidad física e intelectual de cada individuo. Artículo de la Constitución. Artículo 54. Seguridad alimentaria. El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana abordaremos un tema muy interesante para toda la población y hablamos acerca del artículo 54 de la Constitución, el derecho a la seguridad alimentaria. Veamos. El reportaje. El derecho a la seguridad alimentaria está consagrado como un derecho humano fundamental, toda vez que los alimentos son esenciales para la vida y por ello es tema de interés de gobiernos y organismos internacionales. Es la razón de por qué se fijó el 7 de junio de cada año como Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, derecho que en República Dominicana está incluido en la Constitución en su artículo 54, que establece: el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. De igual manera, la parte final del artículo 57 del texto supremo protege a las personas de la tercera edad y a tal efecto expresa: el Estado garantizará los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. En general, se ha establecido que los seres humanos tienen derecho a una alimentación adecuada. Por consiguiente, no deben padecer hambre. Es por esa razón que,
Desde siempre se ha planteado la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de las personas. El tema ha sido materia de preocupación para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO, organismo que ha desarrollado iniciativas y esfuerzos para la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Las Naciones Unidas, a través de la FAO, consideran todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. En su interés por erradicar el hambre, la FAO ha realizado cumbres desde 1974 con la primera y en 1996 la segunda, en las cuales se lograron avances importantes y en la actualidad el tema es tratado con frecuencia en encuentros internacionales. No obstante, la propia FAO establece que la población subalimentada en el mundo supera los 800 millones de personas, y por esa razón la Agenda 2030 de la ONU insta a los países a redoblar los esfuerzos para responder a sus objetivos de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. Por tal razón, la ONU y sus organismos promueven la agricultura sostenible, de manera que se genere una producción adecuada de alimentos que haga posible que todos los ciudadanos en el mundo puedan superar el hambre. Como parte de esos esfuerzos, las Cortes Generales de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la FAO iniciaron en 2006 la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, de las cuales se han desarrollado varios encuentros. Esta actividad cuenta con el apoyo del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, como parte de una iniciativa que busca involucrar a los legisladores y sus órganos en esta lucha contra la falta de alimentación. Con ella, la FAO da cumplimiento a los acuerdos de su Cumbre Mundial sobre Alimentación realizada en Roma, Italia, en noviembre de 1996, en la que la Asamblea de Asistentes, integrada por unos 185 países, se propuso dar contenido concreto y operativo al derecho a la alimentación, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. A partir de entonces se adoptaron iniciativas como la creación de un grupo de expertos independientes que integran el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, responsable de dar seguimiento a los fines de que sean cumplidos los acuerdos establecidos. Estos expertos plantean la alimentación como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada. Cuando se trata de seguridad alimentaria, es sabido que para comprar alimentos las personas necesitan ingresos y para ello los estados deben garantizar políticas de empleos y salariales como mecanismos de seguridad social que permitan a los ciudadanos ejercer ese derecho. En este orden, las autoridades dominicanas auspiciaron la Ley 589-16 de Soberanía y Seguridad Alimentaria, sobre la base de que la alimentación y nutrición adecuadas constituyen un derecho fundamental del ser humano y que resulta jurídicamente obligatorio, como lo indica el artículo 54 de la Constitución Dominicana. El tema también forma parte del contenido del artículo 61 de la Carta Sustantiva sobre el Derecho a la Salud, el cual consigna que el Estado debe velar por la salud de todas las personas, garantizando el acceso al agua potable y procurando mejorar la alimentación. La tarea corresponde de manera mancomunada a las autoridades agrícolas y a los productores del campo, y con esos propósitos se instituyó la Ley número 189-16 que creó el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de los dominicanos. Sin embargo, para la ONU y otros organismos internacionales, los esfuerzos propios de los países seguirán teniendo una repercusión limitada en la lucha contra la malnutrición y la inseguridad alimentaria en el mundo, a no ser que se internacionalice el tema y sea vinculante a otros aspectos de la vida en sociedad. Se afirma que el derecho a la seguridad alimentaria se ejercerá cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tenga acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. En esos esfuerzos juegan un papel estelar los productores del campo, que precisamente el 15 de mayo de cada año celebran el Día del Agricultor. Como colofón, tenemos que convenir con lo dicho por el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de que el hambre es mucho más que la falta de alimentos, es una terrible injusticia.
El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual en Derecho Constitucional y Procesal Administrativo. Este diplomado tiene como objetivo contribuir a la formación y actualización de los oficiales en el ámbito y en los aspectos normativos de la Constitución vigente en la República Dominicana. Fecha del acto de apertura: miércoles 23 de junio del 2021 a las 7 de la noche, a través de las plataformas digitales en vivo, portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do, canal de YouTube Tribunal Constitucional, Facebook Live Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD. Para más información accede a nuestra página web Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. Participa en la cuarta edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 100,000 pesos. Tercer lugar, 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Fecha límite de entrega de videos, viernes 11 de junio del 2021. Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la cuarta edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, con una duración máximo de 2 minutos. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles. Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de esta semana nos acompaña una exdiputada de la República durante el periodo 2010-2016, una abanderada quien luchó durante este periodo contra el hambre y la desnutrición en nuestro país. Es licenciada en Economía, egresada cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Durante su periodo como legisladora fue coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, tanto a nivel nacional como en Latinoamérica durante el periodo 2011-2013. Bienvenida, señora Guadalupe Valdés. Muchísimas gracias por invitarme a La Voz del Tribunal Constitucional. Creo que es sumamente importante que nuestras instituciones aborden estos temas. Así es, y justamente como hablaba en la presentación con usted, vamos a hablar sobre seguridad alimentaria, un artículo consagrado en la República Dominicana por primera vez esta prerrogativa a partir de la reforma de 2010, el artículo 54, y que definitivamente hablar de seguridad alimentaria es hablar de vida, es hablar de salud.
pero iniciemos hablando sobre en qué consiste la seguridad alimentaria. Bueno, en primer lugar, déjame felicitarte porque lo haces muy bien, además por tu juventud y por ser mujer. Y yo creo que hoy día es fundamental que en los medios de comunicación, en nuestras instituciones, jóvenes y mujeres formen parte de las voces que deben de decir hacia dónde se debe enrumbar la República Dominicana. Y con esta pregunta que me haces, muy bien sustentada además, fue justamente en la reforma constitucional del 2010 que se aprobó en el artículo 54 el concepto de seguridad alimentaria. ¿Qué pasa? Que el concepto fue que el Estado tiene que invertir en los estudios y en las investigaciones para garantizar el desarrollo de la producción de los alimentos en el país. El país nos dimos cuenta que faltaba algo más, sobre todo porque se estaba cambiando el enfoque de seguridad alimentaria hacia seguridad alimentaria y nutricional, y esto se abordó cuando se discutió la Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó en el año 2012. Ahora bien, lo más importante es que ya en la Constitución de la República Dominicana consta el concepto de seguridad alimentaria, pero que además es también considerado como un derecho fundamental, sobre todo desde la perspectiva de la salud. Y hoy día, cuando hablamos de la necesidad de una alimentación saludable, estamos justamente hablando de que el Estado tiene que garantizar políticas públicas para que la sociedad, los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes tengan una alimentación saludable y nutritiva. Y por eso fue tan importante la reforma que no solamente integró este concepto de derechos, sino muchos otros derechos que no estaban constitucionalizados en nuestro país y que nos da una nueva mirada como sociedad. Efectivamente, sobre todo porque hablar de seguridad alimentaria es hablar de desarrollo humano. Un Estado que no garantice la nutrición y obviamente es una lucha permanente contra el hambre que no sea una falta. Es un Estado que definitivamente no podría alcanzar ese desarrollo humano ideal. Pero definitivamente hablar de seguridad alimentaria también es hablar de inseguridad alimentaria. En 2019 la FAO emite un informe que habla de que hay aproximadamente 2.000 millones de personas en estado de inseguridad alimentaria. Durante la pandemia, y es algo que me he preguntado yo, pero que imagino que todos se preguntan, ¿qué ha pasado con esa inseguridad alimentaria de carácter moderada o grave durante este año y medio de pandemia? Bueno, uno de los efectos más fuertes que tiene la pandemia que ha sobrecogido a la humanidad, hemos visto cómo de un momento a otro, en menos de un mes, nuestras vidas cambiaron a nivel del planeta, algo que hubiera podido llevarnos años, por ejemplo, para generar ese cambio, tuvimos que hacerlo, lo hicimos de manera acelerada por la pandemia de la COVID-19, que justamente en estos días en la República Dominicana tenemos un nuevo rebrote por los descuidos que hay, porque no usamos las mascarillas, porque vamos a fiestas y tal. Y uno de los efectos más graves, además de la pérdida de vidas humanas y de la forma tan dura como se pierden esas vidas. Por ejemplo, cuando escuchamos a los médicos dicen, es que usted coloca al paciente en la sala de emergencia, lo entrega al hospital y después ya no lo vuelve a ver, porque esa persona muere y muere en condiciones muy difíciles, muchas veces alejado de la familia, no tiene contacto. Entonces, eso trae secuelas de carácter incluso psicológicas que también tienen que ser abordadas. Y la otra secuela sumamente grave para la humanidad es justamente el tema de la inseguridad alimentaria, porque con el tema de, primero, se han perdido cosechas de producción de alimentos. Muchos de la producción a nivel industrial ha tenido que concentrarse en el tema de las vacunas y todos los implementos para el tema de la salud
de la situación de la COVID-19. Entonces se calcula sí que tenemos una situación que nos coloca quizá 10 años atrás de las estadísticas que teníamos en la lucha contra el hambre. Si recordamos a principios de ya 2015, cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, América Latina y el Caribe llevábamos una línea ascendente hacia la erradicación del hambre, que es la meta que teníamos o que tenía la humanidad hacia el año 2030, con el Objetivo de Desarrollo número 2, que es hambre cero. El tema es lograr erradicar el hambre, porque justamente para que haya una humanidad que se desarrolle, que viva a plenitud y con bienestar, hay que erradicar el hambre, y esto está muy vinculado al objetivo número 1, que es el de eliminar también la pobreza. Sin embargo, con la COVID-19, estos indicadores que señalaban que, por ejemplo, en la región habíamos pasado de tener 42 millones de personas en situación de hambre, habíamos prácticamente ya disminuido a 39, 38 millones de personas. Por los marcos legales que se habían aprobado en la región, se ha estado impulsando muy fuertemente el derecho a la alimentación a nivel constitucional en varios países de la región, pero también los marcos legales, como son las leyes en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Debemos de recordar que la República Dominicana aprobó en el 2016 la ley 589-16, que justamente nos da un marco legal institucional para avanzar en ese sentido, pero también a través del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, más de 20 países han formulado leyes en seguridad alimentaria y nutricional, pero también otros marcos legales como temas de etiquetado, de alimentación escolar, de pérdida y desperdicios de alimentos. Todo esto hacía que estuviéramos en un paso firme hacia erradicar el hambre. Lamentablemente llegó la pandemia de la COVID-19 y hemos retrocedido. Se calcula que a nivel global más de 130 millones de personas pasarán a situaciones de hambre, y de lo que se trata en este momento es que los estados, los congresos, la sociedad civil, el sector privado, sumemos voluntades para poder realmente adoptar políticas públicas que permitan la generación de alimentos para poder pasar este tramo, que no es solamente difícil en República Dominicana. La situación, por ejemplo, de Haití es muy difícil en temas de seguridad, de inseguridad alimentaria, y solo trabajando juntos es que podremos salir adelante. Es un momento en el cual la pandemia nos nos dice una vez más que es articulando voluntades, compromisos y responsabilidades que podremos salir adelante como humanidad, como país, como sociedad, y donde cada uno, cada ciudadano, cada ciudadana tiene una responsabilidad también en que no haya una sola persona, un solo niño o niña que pase hambre. Ese es un compromiso, y nosotros creemos que todo, y por eso cuando ustedes me invitan, me parece que es fundamental que la voz del Tribunal Constitucional esté tocando estos temas, porque es la manera de generar un cambio a nivel institucional, pero a nivel también de las personas que nos escuchan y que nos ven a través de este programa. Así es. Justamente, y en su rol de embajadora especial Hambre Cero ante la FAO, y hablando de las normativas, tanto la Constitución como la ley que regula básicamente la seguridad alimentaria en nuestro país, y uniéndolo a la situación del COVID, ¿considera usted que las políticas públicas empleadas durante este periodo de pandemia han ido enfocadas a tratar de garantizar que esa inseguridad alimentaria no sea del todo grave, sino tratar de mantenerla un poco neutralizada, o usted considera que no ha sido posible?
Las políticas públicas que se han implementado durante la pandemia son básicamente políticas públicas que estuvieron orientadas hacia la protección social. Recordemos que en los primeros momentos de la pandemia las empresas comenzaron a cerrar y la política del quédate en casa, donde mucha gente, bueno, ¿con qué voy a producir? ¿Con qué voy a generar ingresos? Todavía hoy día es un reclamo, sobre todo porque en el caso nuestro como país, por ejemplo, una gran cantidad de nuestros ingresos vienen del sector turismo y el sector turismo se alimenta de los que vienen del exterior, pero la producción también de nuestros agricultores familiares, de la producción local del campo. Entonces, el quédate en casa fue una de las políticas que para que la gente se quedara en la casa hubo que acompañar del programa FASE. Recordaremos que eran unos ingresos que se otorgaban a las familias para que a través de las empresas para que las personas tuvieran un mínimo de ingresos y pudieran justamente sobrellevar este momento. Después vino el Para Ti también y en este momento esa política está siendo transformada hacia Supérate, que sea una manera de establecer unos apoyos a las personas, sobre todo en condiciones de mayor vulnerabilidad, pero que esto les lleve también a que puedan ir saliendo de la pobreza a través de la generación de ingresos propios, de emprendimientos. De ahí que hay varias políticas, además de estas que se han estado implementando, todo el tema de la recuperación económica, de ver incluso hacia cómo promover de nuevo la incorporación del turismo, pero hay estrategias como es, por ejemplo, el tema de promover la agricultura familiar, que está siendo impulsada a través de instancias como el programa Progresando con Solidaridad, que tiene además con el apoyo de la FAO las casas sombras, que es una manera de generar alimentos, productos que puedan tener un mercado seguro y precios justos. Es una estrategia fundamental que ojalá se pueda diversificar a la mayor cantidad de provincias y municipios de nuestro país, pero también se están impulsando acciones como la necesidad de avanzar en marcos legales que son necesarios en este momento. Se está trabajando, por ejemplo, en la posibilidad de un marco legal hacia alimentación escolar, que sabemos con el tema de la importancia que tiene en un momento como este, justo del COVID-19, dotar a los estudiantes, que son cerca de 3 millones de estudiantes que tenemos, de una alimentación adecuada, balanceada, nutritiva, y por eso se quiere establecer un marco legal en ese sentido y también una ley hacia la pérdida y de alimentos, pérdida y desperdicios de alimentos, que también es fundamental para que haya una regulación en el país y dos marcos legales que son importantísimos en este momento. Es uno sobre el etiquetado frontal. Los niños y las niñas, la población debe tener claridad en cuanto a la información que reciben de los productos que consumen para que asuman una alimentación saludable. Y el no menos importante, todo lo contrario, es avanzar en un marco legal hacia la agricultura familiar en nuestro país. Entonces, si hablamos de políticas públicas que son impulsadas desde el Estado Dominicano a través de los diferentes ministerios, como es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Gabinete de Políticas Sociales de nuestro país, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Mujer, si hay esa coordinación para impulsar estas políticas que estén realmente orientadas hacia la superación de la pobreza, eso es fundamental en este momento para salir de la crisis que nos deja la pandemia de la COVID-19. Obviamente que el Estado Dominicano ha tenido que invertir grandes cantidades de recursos en los temas de salud, porque lo más importante es el tema de la salud, pero el otro tema al que hay que poner atención y se ha estado trabajando en
eso es en el tema de la economía y justamente de la seguridad alimentaria y nutricional. Y el otro tema es el tema de los marcos legales que el Congreso de la República debe de aprobar en los próximos meses para dotar de leyes que después puedan ser exigidas por los ciudadanos y ciudadanas, de que el Estado, es la importancia de tener esos marcos legales, o de que en la Constitución de la República esté contemplada la seguridad alimentaria como un derecho, porque es lo que le permite a los ciudadanos exigir que el Estado invierta en políticas públicas. El Estado no tiene que regalar nada, el Estado lo que tiene que hacer a través de sus instituciones es garantizar que se inviertan esos recursos que son los que pagan los ciudadanos a través de los impuestos, que eso se invierta en políticas públicas que garanticen derechos. Eso es lo que permite cumplir lo que ustedes decían en la introducción del programa del artículo 7, de que seamos un Estado social y de derecho. Para eso están los marcos legales, está la Constitución de la República y están los recursos que hay que invertirlos en esas políticas y que hay que invertirlos además con austeridad, con transparencia y con rendición de cuentas. Efectivamente, incluso si hablamos cómo podría la población dominicana exigir este derecho, una inversión progresiva en un derecho social de impacto económico como es la seguridad social, ¿cómo usted considera, sí, con el marco jurídico que tenemos actualmente, puede ser efectiva la exigibilidad de ese derecho a la seguridad alimentaria? Tenemos condiciones para que se pueda ya exigir ese derecho, sobre todo porque está en la Constitución de la República, no solamente este derecho, sino están los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la misma, y está clara la Constitución cuando dice que los ciudadanos el Estado tiene que garantizar esos derechos. La Constitución dice que esos derechos se garantizan justamente a través del presupuesto general del Estado, a través de los recursos públicos, de las políticas públicas, y dice incluso cuáles son las instancias que tienen que formular esas políticas, que son los ministerios, las instituciones autónomas y descentralizadas, los gobiernos locales, por ejemplo, que juegan un rol también importante. Ahora bien, los ciudadanos y las ciudadanas hay dos aspectos. Uno, hay deberes, hay derechos, pero también hay deberes. Los ciudadanos tenemos que asumir que tenemos unos compromisos, tenemos que respetar unas normas y tenemos que aprender a convivir en la sociedad y también aprender cómo exigir esos derechos. ¿Cómo se exigen los derechos? A través de la participación, por ejemplo, en la formulación de políticas públicas. Nosotros tenemos un Estado que cada vez más abre espacios de participación en los marcos legales, a nivel, por ejemplo, de los consejos provinciales de desarrollo, de los consejos municipales, las leyes nuestras, la ley de la juventud, de medio ambiente, de planificación, tienen espacios de participación donde la ciudadanía debe de reclamar que se abran para participar y en esos espacios hacer propuestas, formular cuáles son sus necesidades, o también a través de procesos de consulta. Por ejemplo, está el Gabinete de Políticas Sociales, donde los ciudadanos pueden indicar esto es lo que nos interesa que se haga para cumplir una ley. Están a nivel, por ejemplo, local, los presupuestos participativos de los ayuntamientos, que las consultas que se hacen, los ciudadanos deben de participar. No es dejárselo al alcalde o al consejo de regidores, sino participar. Y justamente ese es un cambio fundamental en temas de políticas locales para la seguridad alimentaria y nutricional. Si bien es una responsabilidad del Estado al más alto nivel,
los gobiernos locales tienen recursos para poder generar políticas locales que impulsen también la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura familiar, mercados donde los productores, los agricultores y las agricultoras familiares puedan llevar sus productos, que no haya tantos intermediarios y que esos productos sean vendidos a precios justos. Eso es lo más importante, y que haya un mercado seguro y que le lleguen incluso a los ciudadanos esos productos, y que además sean productos cultivados de manera saludable o sana. ¿Qué significa esto? Que no tengan tantos fertilizantes, tantos químicos que son tan dañinos a la situación. Entonces hay muchos espacios y muchas formas a través de las cuales los ciudadanos y las ciudadanas podemos exigir el cumplimiento de las políticas públicas, como es participando, pidiendo que se rindan cuentas, haciendo procesos de evaluación, de monitoreo, de cómo se aplican las políticas públicas para garantizar nuestros derechos. Gracias. Y la verdad es que despedirla es una pena. Hay tanto que hablar sobre seguridad alimentaria, también de ese foco de inseguridad, la cantidad de personas en estado de pobreza y pobreza extrema que viven desnutrición, que la hambruna es su día a día. Y gracias, pero sobre todo gracias porque desde su curul en la Cámara de Diputados siempre fue una abanderada por la defensa contra el hambre en República Dominicana, que no exista un dominicano que pase hambre, que esté en condición de desnutrición. Gracias. Sobre todo, gracias por continuar en la lucha. Tengo una frase con la que me gustaría terminar. Sí, claro que sí. La lucha contra el hambre es un compromiso ético innegociable, desde el Congreso, desde fuera del Congreso, desde cualquier espacio, porque creo que la humanidad requiere justamente que erradicamos el hambre, que no es solo un objetivo de desarrollo sostenible, es el futuro de la humanidad, y por eso estoy aquí. Gracias a nuestra invitada Guadalupe Valdés, quien es embajadora especial ante la FAO en la lucha contra el hambre, por habernos acompañado. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual en Derecho Constitucional y Procesal Administrativo. Este diplomado tiene como objetivo contribuir a la formación y actualización de los oficiales en el ámbito y en los aspectos normativos de la Constitución vigente en la República Dominicana. Fecha del acto de apertura: miércoles 23 de junio del 2021 a las 7 de la noche. A través de las plataformas digitales en vivo, portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do, canal de YouTube Tribunal Constitucional, Facebook Live Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD. Para más información accede a nuestra página web Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. Participa en la 4ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 100,000 pesos. Tercer lugar, 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Fecha límite de entrega de videos, viernes 11 de junio del 2021. Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la 4ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, con una duración máximo de 2 minutos. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles.
Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Efemérides constitucionales. Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el segmento Efemérides constitucionales, recordamos que el 31 de mayo de 1844, en una manifestación encabezada por el general Juan Pablo Duarte y sus compañeros, se opusieron a los planes antinacionalistas de Pedro Santana y Tomás Bobadilla de ceder a Francia la bahía de Samaná. Veamos. El 31 de mayo de 1844 se produce la manifestación del general Juan Pablo Duarte y sus compañeros contra los propósitos antinacionales de Pedro Santana, Tomás Bobadilla y otros, cediendo la bahía y península de Samaná a Francia, a cambio de protección militar y ayudas económicas. Mediante este importante documento, donde aparecen reunidos por primera vez los gloriosos nombres de los tres principales autores de la independencia nacional, Juan Pablo Duarte, Ramón Mella y Francisco Sánchez, estos dirigieron su protesta contra la oficialidad de la guarnición de Santo Domingo de la Junta Central Gubernativa. Duarte, que ya había concebido sus ideas con relación a la soberanía, toda vez que el artículo 6 del proyecto de ley fundamental consignaba: siendo la independencia nacional la fuente de garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. La posición expresada por los duartistas obligó a los partidarios del protectorado francés a aplazar su despropósito y el 1 de junio de ese año, 1844, se hizo una reunión entre los sectores enfrentados, logrando los patriotas que se acordara remitir al cónsul francés una especie de propuesta donde no se mencionara cesión de territorio ni la palabra protectorado, y que si el país solicitaba a Francia relaciones estrechas y protección política, era solo de manera provisional. En cuanto a la bahía y península de Samaná, se acordó consentir la ocupación provisional por barcos franceses si las circunstancias lo exigían. Luego se evidenció que las firmas de Duarte y Sánchez en el acuerdo suscrito obedeció a salida técnica momentánea mientras avanzaban los planes de destronar la Junta Central Gubernativa, la cual respondía a intereses extranjeros amenazando la soberanía dominicana. Los patriotas se convencieron de que era necesario expulsar aquella junta gubernativa como manera de preservar y sostener los principios enarbolados el 16 de julio de 1838 y el 27 de febrero de 1844. El día 8 de junio, en horas de la noche, Duarte se reúne con Francisco Sánchez, Pedro Alejandro Pina, Juan Isidro Pérez, Manuel María Valverde y Jacinto de la Concha, y planearon limpiar la Junta de elementos antinacionales, produciéndose en la madrugada del 9 de junio de 1844 la concentración de los febreristas puros en la Fortaleza Osama, donde quedó integrada una nueva Junta Central Gubernativa presidida por Francisco Sánchez. Gracias por acompañarnos en esta entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, esperando que el contenido del mismo haya sido de todo su agrado. Felicitamos una vez más a todas las madres dominicanas en su día. Donde quiera que se encuentren, reciban nuestras más cálidas felicitaciones. Ariel, y nos reencontramos con nuestro público la próxima semana. Acompáñenos. Recordarles antes que el Día de la Madre debe celebrarse todos los días, que la mujer debe reconocérsele su rol, tanto como madre, como trabajadora y como responsable de la construcción del Estado democrático en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos y recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Busque este y otros episodios de La Voz del Tribunal Constitucional en nuestro canal de YouTube y visite la página de la institución
www.tc.gov.do. Búsquenos también como La Voz del Tribunal Constitucional Radio en Spotify, Spreaker y Apple Podcasts. Hasta aquí, La Voz del Tribunal Constitucional. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.